Bienvenidos a nuestro seminario web de GloboFran, el de Obtén tu Visa y Vive en USA. Mi nombre es Víctor Moreno. Estaré explicándole un poco cuál va a ser la agenda y la metodología de trabajo en la que estaremos haciendo uso la noche de hoy. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro blog en GloboFran. Aquí tenemos bastante información útil para emprendedores a través de www.globofran.com/blog. En la agenda de esta noche estaremos trabajando un poco sobre la bienvenida y la presentación de ponente. Vamos a hablar sobre el mapa, tipos de visas, tendencias de la administración de Trump, principales acciones tomadas a través de órdenes ejecutivas, qué no hacen las órdenes ejecutivas, futuro de la inmigración bajo la administración Trump, oportunidades y riesgos al contratar extranjeros y sesión de preguntas y respuestas. Nuestra ponente, la señora Eulalia Sala, abogada con más de 25 años de experiencia en el área de banca, finanzas, mercados de capitales, inversión extranjera y derecho de inmigración. Eulalia es venezolana, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y también egresada de la Universidad de Estados Unidos de Cornell. Ella es abogada experta en franquicias, tiene licencia para ejercer tanto en Venezuela como en Estados Unidos y es una aliada estratégica de GloboFran. Sin más preámbulos, le presento entonces en estos momentos a Eulalia Sala. Eulalia, buenas noches. Buenas noches, Víctor, y buenas noches a todos. Muchas gracias, Víctor, por mi presentación. Quiero hacer una pequeña aclaratoria antes de desaparecer de la pantalla. Víctor dijo que soy experta en franquicias. En realidad, mi área de capacidad es el área de inmigración. Entonces, trabajo mucho, por supuesto, con la gente de GloboFran que tienen como especialidad pues ayudarlos en la búsqueda de franquicias. Sí, mi experiencia es de larga data. Me gradué en Venezuela. He trabajado mucho en el área de negociaciones internacionales. Específicamente, trabajo mucho hoy en día el área de inmigración, sobre todo business immigration, todo lo relacionado con negocios y también mucho de talentos extraordinarios. Orgullosa de haberme graduado en la Universidad Católica en Caracas, Venezuela y también en la Universidad de Cornell en Nueva York. Bueno, vamos entonces a dar comienzo. En general, las personas que deciden salir de su país de origen o de residencia para mudarse a los Estados Unidos, he hecho un pequeño mapa aquí demostrando pues los núcleos familiares, parejas, familias jóvenes, familias ya de más edad, que buscan venir a los Estados Unidos y yo caracterizo lo que buscan en última instancia como el tesoro final, ¿no? Que es la residencia definitiva, conocida también como Green Card. Como decimos, hay muchos caminos a Roma, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a ese Green Card. A veces se comienza con visas que no te llevan directamente o con rapidez a esa meta final de la residencia, pero permiten que el individuo saboree un poco la cultura y la vivencia de los Estados Unidos de manera rápida, ¿no? Entonces, cada núcleo familiar, cada necesidad es diversa y eso es parte también de la importancia de tener abogados de inmigración que puedan evaluar las necesidades particulares de cada quien, ¿no? Entonces, aquí en este pequeño mapa que sale del núcleo familiar hasta el tesoro del Green Card, de la residencia permanente, verán muchas distintas siglas. Esas distintas siglas se refieren a distintas visas. La O, la EB2, la EB3, la L1, la H1B, la E2, EB5. Después hay distintos temas que se pueden hablar, que son el PERM, que son distintas certificaciones que se obtienen desde un punto de vista del Departamento del Trabajo, OPT, que se refieren a los casos de estudiantes que se quedan posteriormente sus estudios un tiempo, y también NIW, que son los casos de carreras que son de alta prioridad o necesidad en los Estados Unidos. Entonces, ese es un panorama simplemente general para que ustedes sepan que nosotros entendemos diversidad de formas de llegar a la meta. Hoy en día es también importante aclarar que el sistema de inmigración de los Estados Unidos está roto y hay que repararlo. Cuando decimos que está roto es que existe una situación crítica en los Estados Unidos de diversa índole y eso ha producido una situación de incompatibilidad con la realidad y las leyes actuales que gobiernan esa realidad. Entonces, eso ha sido también, se ha convertido en un tema político más que jurídico aquí en los Estados Unidos y sin lugar a duda ha sido también uno de los temas que ha permitido que el presidente actual, Donald Trump, haya ganado las elecciones.
Pero bueno, en definitiva, lo importante es entender que el sistema actual tiene imperfecciones. Para arrancar, he hecho esta lámina con el propósito de distinguir los dos tipos de visas principales que hay en los Estados Unidos. Las visas en Estados Unidos se dividen en visas temporales y visas permanentes. La visa temporal, por su esencia, es justamente eso. Se permite estar en los Estados Unidos al individuo que viene por un periodo de tiempo que comienza y que tiene un final. ¿Okay? La visa temporal más típica es la visa de turista. ¿Okay? Otorgan el derecho a entrar en los Estados Unidos de manera temporal, con una duración temporal. Al vencerse esa visa o ese tiempo, el inmigrante se tiene que ir a su país de origen, porque si no, entra en una categoría de sin documentación. ¿Okay? Eso ha sido uno de los grandes problemas que actualmente existe en los Estados Unidos. La gran mayoría de las personas que se encuentran ilegales en los Estados Unidos no es que han entrado a la frontera, bien sea de Canadá o de México, a pie o ilegalmente. Más bien han entrado la mayoría de manera legal, pero se han quedado más tiempo, más allá del tiempo máximo autorizado por su estadía. Eso es un punto importante que se aclare porque hay muchas dudas con respecto a eso. Y la verdad es eso. La mayor parte de los ilegales en los Estados Unidos no entraron de manera ilegal, sino que se quedaron más allá de su vencimiento de su visa temporal. Entonces, la mayoría de las personas requieren demostrar la intención de que verdaderamente ellos van a regresar a su país de origen, o sea que su intención es verdaderamente venir a los Estados Unidos de manera temporal. Eso es importante cuando se va a tramitar visas temporales. Los funcionarios de inmigración revisan con mucho cuidado la intención de las partes, y la intención de las partes se presume que es que se vienen a los Estados Unidos a quedarse. De manera que nosotros, los abogados de inmigración, debemos demostrar que esa presunción no es válida, que en realidad la persona va a regresar a su país de origen. La pregunta es, ¿cómo demostramos eso? Bueno, eso se demuestra con varios vínculos al país. Vínculos desde un punto de vista de activos, si la persona tiene propiedades, inmuebles, carros, negocios. Eso es un vínculo que se puede indicar como una demostración que la intención de la persona es regresar a su país de origen. También vínculos de orden familiares, afectivos. Si la persona está viajando pero deja atrás sus padres, sus primos, eso también es un indicativo. Por supuesto, el tema del trabajo. Si la persona está empleada y tiene un trabajo estable desde hace un tiempo, pues eso también es indicativo que la persona no viene a los Estados Unidos con intención de quedarse de manera permanente, sino que piensa estar aquí por la duración de la visa. Y por último, hay que resaltar de manera importante que las visas temporales no dan derecho a obtener un green card, o sea, a obtener la residencia permanente. Sin embargo, como indicamos en el mapa anterior, hay muchos caminos a Roma. De manera que se puede entrar a los Estados Unidos con una visa temporal y después cambiar ese estatus de visa temporal para pasarlo a una visa permanente o una residencia. Eso, por supuesto, depende del caso, depende de la situación, depende de la visa. Muchos depende, pero sí se puede lograr. Paralelamente a esas visas temporales están las visas permanentes. Esas visas permanentes lo que hacen es otorgar al individuo que entre un derecho a permanecer por un tiempo indeterminado, indefinido. Se convierte su residencia en los Estados Unidos. La única limitante inicial es que la persona tiene que permanecer en los Estados Unidos por lo menos 6 meses al año, porque de otra manera se presume que la persona está abandonando su residencia en los Estados Unidos. Eso es importante también porque muchas personas, sobre todo personas de negocios que tienen negocios no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo,
al hacerse residente en los Estados Unidos, a veces se encuentran con esa dificultad, que no se habían paseado por la idea de que no pueden estar fuera de los Estados Unidos por más de 6 meses al año. Entonces, no siempre la residencia permanente es lo más conveniente para algunas personas. Adicionalmente, eso es importante indicar que las personas que tienen una residencia permanente, o sea, el Green Card, pueden en un plazo de 5 años naturalizarse y convertirse en ciudadano. Ese proceso de naturalización, por supuesto que tiene una serie de requisitos que deben cumplirse y exámenes, entre ellos exámenes, tiempo de permanencia en los Estados Unidos, en fin, hay que cumplir una serie de requisitos y de ese momento pasa a tener la opción de ser ciudadano. Ahí cabe destacar una distinción, que es que una persona que ha obtenido su green card, su residencia, y que esté casado con un ciudadano americano, ese tiempo de 5 años se recorta a 3. Entonces eso es, en términos generales, la distinción más grande y más importante que existe con respecto a los tipos de visa. Dicho esto, vamos a entrar en una materia caliente que me preguntan muchísimo hoy en día, de que explique un poco qué es lo que está haciendo el presidente Donald Trump en su administración. Su entrada ha sido sumamente rápida en todos sus decretos y además de eso de una manera muy violenta. Y eso, por supuesto, ha traído consecuencias importantes en todo el sistema, ¿no? Entonces, de manera general, eso ha producido una gran cantidad de confusión, de zozobra, de combinar mentiras con verdades, de malestar, pero también la gente que votó por el presidente Trump necesitaba una respuesta rápida a las promesas de Trump. Entonces, de manera general, aquí he colocado ciertas tendencias de la administración de él, ¿no? Primero, él quiere restringir el programa de visas temporales. La razón, como lo indiqué antes, es lógico que él quisiera hacer eso porque, como les expliqué, la transición justamente de los ilegales en su mayor parte han sido por lo que se llama overstaying, es decir, quedarse más tiempo que el autorizado con la visa temporal. Entonces, lógicamente, él quiere restringirlo. Mano dura con los ilegales. Eso, la tendencia ahí es la mano dura, pero no cualquier ilegal. En realidad, él tiene intención principal de ir contra aquellos ilegales que ya han presentado en los Estados Unidos algún tipo de acto delictivo. O sea que él quiere de manera rápida atacar todo aquel que haya cometido un crimen en los Estados Unidos. Entonces, eso lo ha hecho, siguiente punto, con respecto a aplicar esto de mano dura con los ilegales, es aumentando las deportaciones. Por supuesto que él quiere sacar todo aquel que además de ilegal se ha portado mal. Entonces, eso es definitivamente una tendencia. Con respecto a las aprobaciones y las solicitudes en general, para obtenerlas, él también ha exigido ahora implementar mayor revisión en todo lo que es la parte financiera y de los recaudos pertinentes para las aprobaciones de las solicitudes de visa. Es decir, él está planteando que los funcionarios de inmigración revisen muy bien que la persona que venga en realidad tenga capacidad económica para poder estar aquí. Eso se entiende también porque las personas que se quedan sin capacidad económica pueden convertirse en una carga para los Estados Unidos. De manera que él quiere evitar eso. Entonces, estamos viendo desde un punto de vista de los abogados de inmigración mucha más revisión. Adicionalmente, la revisión va extensiva a todo el tema de origen de fondos, lavado de dinero, o sea que están pidiendo mucho que la gente explique de dónde ha sacado su fondo y cómo tiene para invertirlos aquí en los Estados Unidos. Si provienen de sus negocios, si provienen de una venta de activos, ¿de qué provienen? Entonces estamos viendo un incremento en toda esa revisión de todos los recaudos y sobre todo de los recaudos financieros. En general, estamos viendo también que el procesamiento de las visas se ha convertido en mucho más lento porque producto pues de todo este exceso de revisión y producto también de que los funcionarios han sentido un poco confundidos de cuál es la real intención
de Trump y no quieren ellos cometer pues un acto que posiblemente posteriormente les cause a ellos su trabajo. Entonces, en general, los procesos están más lentos. En cuanto al programa EB5, la gran pregunta es si va a haber una revisión del programa. El programa EB5 es un programa, para aquellos que no estén duchos con el tema, es un programa para inversionistas de montos mayores de $500,000, 500,000 y $1,000,000 actualmente los montos, y que permiten que un individuo, un grupo familiar, pueda invertir ese dinero y obtener una inversión con un retorno bajo, pero obtener la residencia permanente. Entonces hay mucha discusión si eso va a continuar o no va a continuar. Sigue favoreciendo inmigración de sus países favoritos porque hay tratados de comercio con ellos. México, Canadá, Chile, Singapur y Australia tienen una serie de tratados pues que los favorece a ellos en muchas áreas para la inmigración. Eso sigue vigente. También hay un favorecimiento de todo inmigrante que entre en el área de STEM. STEM siendo Science, Technology, Engineering and Mathematics, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Hoy mismo estaba leyendo un artículo sumamente interesante donde se explicaba que actualmente 25% de la fuerza laboral extranjera de los Estados Unidos está en el área del STEM, y eso también tiene lógica porque se importa mucho conocimiento, mucho recurso humano en las grandes empresas de tecnología, y hay un déficit importante en los Estados Unidos de personas que estén preparadas en estas áreas. Entonces eso también es una tendencia y es una ventana para la inmigración pues de alto nivel. También hay una tendencia favorable que es abrir las puertas a emprendedores e inversionistas. Yo los llamo, esos son las visas que yo llamo las visas lomito, porque sigue siendo, a pesar de toda la bulla de que Trump no le gustan los extranjeros, sí les gusta a aquellos extranjeros que vienen con dinero en el bolsillo para invertir o para establecer nuevos negocios, porque evidentemente esos negocios generan trabajo para los ciudadanos de los Estados Unidos y los residentes de los Estados Unidos. Y como última tendencia que quiero resaltar es que las prohibiciones para entrar en los Estados Unidos, los llamados travel bans, que han sido muy hablados y distinguidos aquí en estos últimos meses por la administración Trump, no afectan a ningún país latinoamericano. De manera que esa preocupación no es en realidad de nuestros países, sino más que nada países pues de Medio Oriente. Ok, habiendo dicho esto, quisiera también rápidamente hablar de las principales acciones tomadas a través de las órdenes ejecutivas de Trump, que también es un tema que se habla mucho en la noticia, ¿no? Como dijimos antes, el énfasis es en el cumplimiento de la ley y detenciones. Esos son ilegales, y todo aquel que ha cometido un crimen en los Estados Unidos, un delito en los Estados Unidos, esos son los primeros que están en las listas de deportaciones. Reducir la admisión de refugiados, esos también hay. Las órdenes ejecutivas expresamente han reducido la cantidad de refugiados que se había originalmente con la administración de Obama planteado como posibilidad. Eso todo por el tema del terrorismo, del cual pues nadie está o nadie desconoce como una realidad, ¿no? Él sigue con la idea de construir la gran pared de la frontera con México. Sin duda también esas remociones expeditas, él quiere plantear de que rápidamente, sin ningún tipo de juicio adicional, sin mayor revisión, que los jueces de inmigración rápidamente, en conjunto con los funcionarios de las fronteras, saquen a la gente rápidamente. Lo que hablamos antes, incertidumbre y ansiedad para los extranjeros en relación al futuro, eso es parte de estas órdenes ejecutivas. Ha habido muchísima incertidumbre de los extranjeros y también incertidumbre en cuanto a la aplicación de las normativas. Entonces eso es una realidad, y eso todo es producto de las órdenes ejecutivas de Trump. Dicho eso, hay que hablar ahora definitivamente y claramente de qué es lo que no hacen las órdenes ejecutivas, ¿no? Hay ciertas cosas que las órdenes ejecutivas de Trump no afectan. Primero, no afectan a un ciudadano de los Estados Unidos. Por eso le digo a muchos clientes míos que son residentes, bueno, que ya se decidan a estudiar y que hagan sus planteamientos para convertirse en ciudadanos si cumplen con las condiciones.
Las órdenes ejecutivas tampoco afectan a los residentes permanentes en los Estados Unidos, de manera que si uno tiene un green card, si es residente permanente, puede salir y entrar del país y no debería de ninguna manera verse afectado, aunque sea ciudadano, o sea, residente permanente y ciudadano de México o de algún país, de los países árabes de las listas, no les debería afectar. Después de eso, no impacta a ningún ciudadano extranjero que tenga en su poder alguna visa vigente. De manera que si usted tiene legalmente una visa de inversionista, una visa de estudiante, una visa de turista, no hay ninguna razón por la cual alguna orden ejecutiva de esta podría afectarle. No les afecta. Después tampoco impacta a ningún ciudadano extranjero de algún país que no esté en la lista negra. O sea que ningún país latinoamericano debería preocuparle a ningún ciudadano extranjero eso. ¿Okay? O sea, las órdenes ejecutivas no afectan a los latinoamericanos. Tampoco afectan a los solicitantes de visas que deben asistir a las entrevistas para las visas en persona. Ok. Eso es lo que quiero decir con esto es que antes habían situaciones donde se eliminaba la necesidad de las entrevistas, pero ahora en general deben las personas asistir a las entrevistas en persona. Y eso tampoco les va a causar ningún efecto negativo estas órdenes ejecutivas. Siguen siendo una necesidad ir a las entrevistas y no por eso, porque seas de algún país u otro, se te vas a ver afectado. Tampoco impactan a los extranjeros que ya han sido otorgados el carácter de refugiado o asilado. Esto me lo preguntan mucho, como la situación de Venezuela ha generado muchas solicitudes de asilo. Me han preguntado si estas órdenes ejecutivas de alguna manera afectan o pueden quitarse el estatus de refugiado o asilado. La respuesta es absolutamente no. Si legalmente usted ha obtenido su categoría de asilado o de refugiado en los Estados Unidos, ninguna orden ejecutiva de Trump hasta esta fecha lo puede afectar. No afectan en absoluto. Aquí me han pedido un poco de leer el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de la inmigración bajo la administración Trump? Es difícil decir. Okay. Lógicamente, leer el futuro nunca ha sido fácil. Ahora, en general, la administración Trump en este tiempo que tienen el poder, lo que ha causado es mucha preocupación y ansiedad. Eso es algo que lamentablemente, hasta que no se aclare todo el panorama, va a seguir. De hecho, va a seguir porque actualmente en las cortes a distintos niveles, distintos casos se han iniciado contra la legalidad de los distintos, por ejemplo, travel bans, de estas órdenes ejecutivas de Trump, limitando la posibilidad de ciudadanos de ciertos países del mundo de entrar a los Estados Unidos. Eso muchas cortes la están revisando y han considerado hasta cierto punto que esas órdenes ejecutivas de Trump son inconstitucionales. Entonces, evidentemente, hay una situación de incertidumbre que aún sigue en el ambiente y no pareciera aclararse. Muchísimas personas consideran que esto va a ser algo a largo plazo que va a llegar inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia. Otra posibilidad, adivinando el futuro, es que como Trump quiere o una de sus políticas es crear trabajos en los Estados Unidos, hay también preocupación de que él vaya a restringir las visas H-1B y también cualquier programa de visas para empleados temporales extranjeros. Entonces hay esa preocupación de que se pueda restringir a pesar de las necesidades reales que existen en los Estados Unidos para incorporar extranjeros en el mercado laboral de los Estados Unidos. Hay ese temor que él los quiere restringir. Después él quiere revisar convenios como el NAFTA, que contienen programas para empleo y que contienen inversiones para inmigrantes. Eso también hay la preocupación de que puede suceder, ¿no? Después, otra preocupación que ya lo estamos sintiendo es aumentar los procedimientos para vetar individuos que deseen entrar a los Estados Unidos. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay mucho más revisión y que estos procedimientos no es que Trump los haya creado, sino que existían en el sistema,
pero no se estaban planteando con tanta rigidez. Esto, por supuesto, va a traer una reducción de beneficios en general a los inmigrantes y hay la necesidad, sin lugar a duda, de una reforma inmigratoria amplia debido a toda esta situación. También en el lado positivo, creo que como Trump es un businessman y lo que le gusta es el dinero, yo opino que va a haber una gran oportunidad de visas para inversionistas y emprendedores. ¿Por qué? Porque lo que dijimos antes, son los inversionistas y los emprendedores los que generan empleo en los Estados Unidos para ciudadanos americanos y residentes. Dicho esto, hay que hablar un poco de lo positivo, ¿no? Sigue existiendo oportunidades para contratar extranjeros en los Estados Unidos, sobre todo aquellos extranjeros que estén altamente educados. Los estudiantes STEM, por ejemplo, como dijimos antes, en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, se le está dando un chance de más meses para trabajar en los Estados Unidos después de que terminen sus estudios aquí. De manera que eso es una oportunidad importante. Nacionales de ciertos países contratados también tienen beneficios y hay oportunidades para ellos. Transferencias multinacionales. Si las personas tienen empresas en Latinoamérica y quieren abrir aquí en los Estados Unidos negocios o que ya tienen negocios aquí, hay la posibilidad de transferir gerentes y personal de dirección del extranjero para los Estados Unidos. Un área que se está trabajando mucho y que es una oportunidad son todos aquellos trabajadores con habilidades extraordinarias y de interés nacional. Habilidades extraordinarias son típicamente personas en el área de negocios, en el área del deporte, en el área artística, en el área medicina, en fin, en todas esas áreas que tienen esas personas una capacidad extraordinaria nacional e internacionalmente, tienen muchas oportunidades para ser contratadas aquí y por lo tanto tienen posibilidades de obtener visas en esas áreas. Después inversionistas en general en las compañías, en franquicias, en compañías que quieren armar aquí. Esas es una gran oportunidad actualmente porque volvemos a lo mismo, son personas que traen dinero y por lo tanto traen posibilidades de empleo para gente local. Después, profesionales en el área de salud, siempre es apetecible para los Estados Unidos. Aquí hay una población de personas de la tercera edad que va incrementándose y hay una necesidad enorme de médicos y enfermeras para toda esa gran población de gente que va enormemente en crecimiento y que tienen una extensión de vida enorme. Y por último, otra oportunidad son profesores e investigadores. Aquí el nivel de necesidad desde colegios hasta universidades para profesores es enorme. E igualmente en todo el área de investigación científica y de otro índole hay una gran oportunidad para contratar. Algunas de esas visas en esta área son más rápidas que otras y por supuesto hay que analizar cada caso en particular para ver las posibilidades. Algunas pueden ser solicitadas directamente por el individuo interesado y otras deben tener una persona capaz de contratarlo, una empresa, una universidad, un hospital capaz de contratarlos ahí. Pero depende, pero sí existe la posibilidad y sí es frecuente para aquellos extranjeros que cumplen con los requisitos. Ahora, hay riesgos para aquellos que por su lado quieran contratar a los extranjeros. Entonces, a veces hay un poquito de reticencia por aquellas empresas que desearían contratar extranjeros, pero se preocupan porque existen potenciales riesgos, ¿no? Los riesgos mayores son definitivamente los riesgos de auditorías y de posibilidad de cumplir con todas las normas de inmigración que cada día se han convertido en más difíciles y más de mayor auditoría y revisión, ¿no? Entonces hay mayor aplicación en esas normas y mayores requisitos de cumplimiento. Hay un riesgo también de reducción del número de las visas H1B, que son las visas típicas para contratar personal extranjera, y mayor dificultad en la adjudicación, porque como dijimos, hay mayor revisión y por lo tanto los funcionarios de inmigración
están a veces más necios para otorgarlo, ¿no? También hay un tema de salarios. En esto nos encontramos mucho que cuando se va a buscar los salarios que el Departamento del Trabajo, el equivalente al Ministerio del Trabajo aquí, el Department of Labor, establece como salario, a veces son muy altos y vemos que las empresas pequeñas tienen dificultad para cumplir con esos aumentos salariales. Y por último, que lo experimento mucho, es la mayor dificultad para el proceso de la certificación laboral. La certificación laboral es un documento requerido para muchas de las visas de trabajo y se ha convertido en un proceso mucho más complicado y mucho más lento, lo cual espanta muchas veces a empresas que desearían contratar a extranjeros para su trabajo. Y muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos una pregunta que hacen que dice, ¿las visas temporales tienen una duración de cuántos años? Ok, bueno, las visas temporales depende justamente porque dependiendo de la visa son los plazos de tiempo. De manera que una visa, por ejemplo, de turista puede durar 10 años como tal, pero cada vez que la persona entra se le da un periodo de tiempo de estadía. Entonces hay una distinción entre tiempo de otorgamiento de la visa o vigencia de la visa y tiempo de estadía. Otras visas, por ejemplo, como la visa E2, que es una visa típica de inversionista, la pueden otorgar por periodos de 2 a 5 años y se pueden renovar ad infinitum en la medida que las condiciones se mantengan. Entonces las visas temporales depende cuál es la visa, en base a cuál es la visa es el tiempo. Igualmente, por ejemplo, hay visas, la visa O, que es la visa clásica para aquellas personas que vienen a los Estados Unidos para presentaciones o para como artista o para deportista, pueden ser tan cortas como un mes, como pueden ser hasta 3 años, dependiendo del tiempo que necesitan para su presentación o si van a jugar en un equipo de algún deporte, en fin. O sea que es completamente variable porque depende de la visa. Pero lo importante distinguir es que la visa temporal sí tiene la persona que tener la intención de cumplir con las normas inmigratorias y de regresar a su país de origen. Excelente, te leo la siguiente pregunta. Buenas noches, mi pregunta es relacionada con la Green Card. Mi madre la renovó y dice que ya puede solicitar a familiares. ¿Qué planilla debe llenar o qué pasos debe seguir ahora? Para solicitar a una persona que tiene un Green Card, sí lo puede hacer y hay varias planillas que tiene que llenar porque esos temas de peticiones familiares tienen dos pilares fundamentales. Unas planillas que son importantes para demostrar la filiación, o sea que en realidad hay una relación familiar entre el solicitante y a la persona solicitada, el beneficiario. Pero además de eso, hay una serie de planillas con respecto a la capacidad financiera. La petición familiar requiere que la persona que está haciendo la petición tenga la capacidad para mantener a la persona que está pidiendo. Para eso hay que demostrar que la persona ha declarado impuestos sobre la renta, que tiene activos, que trabaja, porque nuevamente no son peticiones automáticas, no basta solamente que sea familia, sino que es importante que el gobierno americano esté claro o establezca que la persona no va a ser una carga para el Estado de los Estados Unidos en el cual va a vivir. Entonces, esas son dos patas. Con muchísimo gusto se puede contactar y le hacemos un análisis de exactamente qué es lo que tiene que llenar y cómo lo tiene que llenar y los plazos, porque no todas las situaciones son iguales. Excelente, gracias Eulalia. Te sigo la siguiente pregunta. ¿Qué de las solicitudes de asilo o refugiados para los ecuatorianos? ¿Ahí o están vigentes por el tema de gobierno correísta? Bueno, el tema de los asilos no es un tema que depende propiamente del país de origen, no son automáticas. Los asilos, y eso es un poquito una confusión, ¿no? Los asilos no dependen simplemente que la persona venga de Ecuador o venga de Venezuela, sino que tiene que demostrarse 3 o 4 situaciones potenciales. Una situación de que la opinión política, género, discriminación, o sea que tiene que demostrarse ciertas causales que son las que generan la posibilidad de obtener el asilo. De manera que si hay un tema político, hay que demostrar que en efecto esa persona en realidad está recibiendo
un rechazo a sus ideas, no es compatible sus ideas con el país donde está viviendo. Entonces, muchas personas me vienen de nuestros países latinoamericanos y dicen, bueno, yo vengo de tal país o otro y el presidente de tal manera. No basta eso. Tiene que haber unas causales específicas relativas a un tema político, un tema de religión, de género, discriminación en esas áreas. Entonces habría que ver si la persona en efecto, si viene de Ecuador o viene de cualquier otro país, cae en esas situaciones particulares de riesgo y que exigirían pues la necesidad de ser asilo político o asilo de cualquier naturaleza. Vamos a la siguiente pregunta. Buenas noches, tengo una oferta de trabajo permanente. Soy ingeniero civil, he escuchado el proceso para... ¿Soy candidato? Estupendo, sí, ahorita en los Estados Unidos, y eso también es una de las cuestiones que la administración Trump quiere, es aumentar los arreglos pues de todas las obras civiles del país, de manera que no me sorprende en absoluto que un ingeniero civil bien preparado de Latinoamérica tenga esa opción. El problema del PERM es la lentitud, no es un proceso rápido. Estamos hablando que toda la solicitud y todo el proceso del departamento laboral, estamos hablando actualmente de 18 a 24 meses para la obtención de la visa. Pero sí, definitivamente, si tiene alguien que está interesado en contratarlo, un ingeniero civil sería un buen candidato para ello. Excelente. ¿La visa O requiere de sponsor? Sí, la visa O requiere de sponsor, sí, es una visa de talento extraordinario, es típica para los atletas y los artistas, pero esa es, vamos a decir, el punto débil, ¿no? Que requiere de tener un contrato de trabajo, tener algún tipo de empleo. Existe otra visa de talento que es la EB1, que es más exigente en la revisión de los requisitos, pero esa, que también es de talento extraordinario, se usa mucho también para los artistas, ejecutivos, atletas, pero esa es lo que se llama self-petitioned, es decir, que no requiere de tener una persona que lo quiera contratar o un sponsor, una empresa, lo puede hacer uno mismo demostrando las características de que es extraordinario y bueno, si es de más rigurosa revisión, pero yo las he trabajado con mucho éxito. Excelente. Por acá te tengo otra pregunta. ¿La certificación laboral es una opción viable para obtener la residencia, teniendo un empleador natural o jurídico ya contactado? Fíjate, ahí el punto es que las compañías que quieren contratar a un extranjero tienen que ir por ese proceso, que no es solamente por la inmigración, sino también esta parte laboral. ¿Por qué? Porque el propósito es que el departamento laboral tiene que estar, del trabajo tiene que establecer lo que se llama el prevailing wage, que son los salarios aptos para esa persona con esas características, y después de eso tiene que hacer una serie de actos publicitarios o de propaganda para poner ese trabajo en el mercado laboral. ¿Con qué propósito? Proteger a el trabajador de los Estados Unidos. La persona que ya está aquí, que es ciudadano, es residente, tiene, vamos a decir, el derecho de preferencia. De manera que todo el sistema del PERM es para cuidar al potencial candidato local sobre un candidato extranjero. Entonces, se hace con éxito si la persona que viene del extranjero está en áreas que no hay mucha gente aquí y además si la empresa es suficientemente fuerte económicamente para poder cubrir con los salarios que establece el Department of Labor, el Ministerio del Trabajo aquí. ¿Las visas otorgadas a través de franquicias se ven muy afectadas? Yo creo que ese es un área de oportunidad, porque las visas de las franquicias son visas de inversionistas. Y justamente mi opinión del presidente Trump es como él es un businessman, como él es un capitalista y él no esconde eso. Él le interesa justamente la inmigración lomito, que son aquellas personas que vienen a los Estados Unidos con el propósito de invertir su dinero obtenido en otros países del mundo, acá en los Estados Unidos, y además de eso, que generen trabajos. Entonces, por ejemplo, típicamente un restaurante, una franquicia de un restaurante, es un ejemplo ideal porque genera fácilmente 15, 20, 30 trabajos en áreas locales y para una cantidad de gente que gana posiblemente no en el alto rango de los salarios, pero que sí es la masa mayor de los Estados Unidos, que es la clase media, pues.
Entonces, yo pienso que todo lo contrario, la administración Trump, el interés es mantener esas visas. Por supuesto, la tendencia general es revisar el área, sobre todo financiera, para asegurar que las personas que vienen a invertir en los Estados Unidos traen dinero lícito y no lo traen para lavar dinero en los Estados Unidos. Pero si se puede claramente indicar el origen de los fondos de inversión, no hay ningún problema, y como pienso yo es que en perspectiva en el futuro es que más bien esa área de visas va a ser protegida y ampliada. Muchas gracias, Eulalia. Te tengo aquí otra pregunta. ¿Una persona venezolana con persecución política puede solicitar asilo en Estados Unidos? Sí, esa es exactamente uno de los renglones, ¿no? El asilo político. De mi experiencia, que no es vasta en el área de asilo, no es mi fortaleza, pero en los casos que sí he trabajado, casi siempre esa es una de las áreas pues más típicas del asilo. De hecho, en diciembre pasado hicieron una reunión muy importante, muy dirigida a los abogados venezolanos aquí en los Estados Unidos. Fue aquí en Miami, estaba presente la señora jefa del área de asilo, y ella nos habló muy claramente y nos indicó, mira, entendemos perfectamente la situación de muchos venezolanos que vienen, están pidiendo asilo. Queremos ayudarlos, pero también el pedimento fue que no abusen, de manera que tiene que ser realmente algo legítimo que puedan probar. Excelente. Te tengo otra pregunta por acá y dice, ¿cuál es su opinión en relación a la tramitación de visas en la Embajada de Caracas? Tengo doble nacionalidad y pudiera eventualmente realizar el trámite con mi segunda nacionalidad, Unión Europea. Bueno, mi experiencia con venezolanos que tienen otra nacionalidad y por ende, por vía de esa segunda nacionalidad, por lo menos española e italiana, pueden optar por una visa E2, y personalmente he tenido mucho éxito con la Embajada de Caracas. No nos han presentado ninguna dificultad. Si revisan, si preguntan, no podemos de ningún modo subestimar ningún funcionario de inmigración, pero todo lo contrario, hemos tenido mucho éxito siempre y cuando, por supuesto, tanto el perfil del candidato con su pasaporte europeo, por ejemplo, en el caso expuesto, y el negocio como tal sea apto para la visa de inversionista. Hemos trabajado mucho con Globofran, clientes de Globofran con mucho éxito en la embajada en Caracas. Bueno, Lalia, estamos ya en tiempo. Hay muchas otras preguntas que quisiéramos responder. Nos pueden escribir a nuestra cuenta de oportunidad@globofran.com. Hacen mención al webinar que asistieron esta noche y con gusto le podemos canalizar con un consultor el caso en cuestión. De igual forma, les invitamos nuevamente a visitar nuestro portal www.globofran.com y seguirnos a través de nuestras redes. Muchísimas gracias de verdad por su atención y espero que haya sido muy provechosa la sesión de esta noche.